Hebreos 12:2. Estamos hablando de cristología. Estamos en el segundo bloque, los estados de nuestro Señor Jesucristo. Cada estado tiene su correspondiente condición. El primer estado es el estado de humillación, que es el que estamos estudiando en estos momentos. Hebreos 12:2. Dentro del estado de humillación están los sufrimientos que padeció nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ponga mucha atención. Hoy continuamos, es la parte 2. Ahí le puse parte 1, perdón. Ya cuando subamos la enseñanza le ponemos bien parte 2. Tema 7, los sufrimientos del Salvador, o 27, 7 del bloque B, 27 en total. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, y lo subrayamos la semana pasada, si no pudo venir, subráyelo, sufrió la cruz. Subraya ahí la palabra sufrió, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a orar. Cierre sus ojos y demos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, te damos gracias. Tú eres bueno y maravilloso. Tú hablas a nuestras vidas y a nuestros corazones. El día de hoy ponemos en tus manos, reconocemos que está en tus manos esta enseñanza. No queremos salir de aquí sabiendo más, queremos salir de aquí conociéndote más, agradeciéndote más, exaltándote más, siendo más como tú. Gracias, Señor, tu palabra jamás regresa a ti vacía, siempre cumple el cometido por el cual tú le envías, y creemos que el día de hoy no será la excepción. Tú hablas a nuestras vidas por medio de esa maravillosa palabra de verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. La última clase abordamos los sufrimientos del Señor Jesús. Vimos primeramente los sufrimientos en general, que fueron entre el tiempo de su tentación en el desierto hasta el huerto de Getsemaní. Después vimos algunos de sus sufrimientos expiatorios, los sufrimientos específicos por los cuales Jesucristo expió los pecados de su pueblo. Son esos sufrimientos los que pasó durante su pasión, crucifixión, muerte y sepultura. Los sufrimientos de la pasión los vimos la semana pasada. La agonía en el huerto de Getsemaní, donde dice la Biblia que sudaba grandes gotas de sangre, hematohidrosis, se conoce esta situación, y es un estrés extremo. Cuando Jesús decía, estoy agobiado, tengo agonía de muerte hasta la muerte, no lo decía figuradamente, lo decía literalmente. Si el ángel no hubiera llegado a sustentar a Jesús, se hubiera partido su corazón en dos en ese momento. La flagelación, los insultos recibidos y la soledad radical o soledad absoluta. Los sufrimientos que vamos a estudiar el día de hoy son dos: el tormento de la crucifixión y la muerte y sepultura. Para entender a fondo este terrible tormento es necesario regresar en el tiempo. Vamos a hablar primero de la cruz. Vamos a regresar en el tiempo para saber de dónde proviene este tipo de tortura y muerte, de dónde viene la cruz. Tal vez el símbolo más grande de la historia de la humanidad, al menos en los últimos 2000 años, es la cruz. La cruz es usada por muchísimos, cristianos o no cristianos. Muchísima gente utiliza todo tipo de cruces. Sin embargo, este signo venerado, sobre todo venerado en el mundo católico, nosotros no tenemos ningún inconveniente con ver una cruz, pero no veneramos la cruz. Sin embargo, en el catolicismo romano veneran las cruces. Esto no es así en el catolicismo. No nació el símbolo de la cruz con la crucifixión. Tiene una larga historia que data de cientos y miles de años antes de Cristo. Los egipcios, ahí vamos a ir viendo algunas cruces, tenían la cruz asanta o llamada cruz del Nilo. También tenían la cruz Tau, que es una cruz en forma de T. Usted me va a decir si no ha visto alguna de estas cruces. ¿Ha visto gente que ha usado este tipo de cruces, que de repente trae colgadas este tipo de cruces, o en su casa tienen algún adorno con este tipo de cruces? Son de cientos o miles de años antes de Cristo. Los pueblos arios veneraban a Odín y su culto tenía
La suástica, la llamada evástica que después utilizó Hitler, viene de cientos de años antes de Cristo y lo utilizaban los arios. Al llegar los españoles a América, descubrieron, esta es la cruz celta, la que está ahí. Cuando los españoles llegaron a América, descubrieron que había culturas que utilizaban cruces. La de ahí es la cruz azteca y la de al lado es la cruz maya. En la cultura celta se utilizaban cruces en sus monedas muchos siglos antes del cristianismo. La cruz solar, aquí está, es una cruz dentro de un círculo. Es el símbolo religioso más universal que hay. También era un símbolo pagano que representaba el sol y las 4 estaciones del año. Es lo que significa la cruz solar. Y a un ladito está la cruz inca o de los peruanos, que de hecho ahí está un poquito explicada, pero por lo regular usted nada más ve la parte del medio, la cruz así como de escalones, y en medio es donde está el hoyito ese que utilizan muchas veces para colgárselo. La cruz tiene muchísimos años antes de Jesucristo. No nació el tener cruces y el utilizar cruces a partir de la crucifixión. Ya tenía mucho tiempo. La historia nos habla de la cruz como instrumento de muerte. Era utilizada por los babilonios, los sirios, los persas, los asirios y los cartagineses. De los cartagineses pasó a los griegos y de los griegos a los romanos. Hay evidencias de piratas que eran crucificados en el puerto de Atenas en el siglo 8 antes de Cristo. La cruz, el morir por medio de cruz, la crucifixión no se inventó en la época de Jesús, ya data de cientos de años antes de la cruz. ¿Por qué el mundo cristiano, sobre todo el mundo católico, utiliza la cruz? Porque el emperador Constantino I, había una guerra civil en Roma. Exactamente, había una guerra civil en Roma, se levantaron 2 emperadores, 2 generales, y los 2 querían ser emperadores, Magencio, si bien recuerdo, de un lado, y Constantino del otro lado, y entonces estaban peleando entre ellos, y en la batalla del puente de Milvio, en octubre del año 312, dice la leyenda, esto no sé, ni es bíblico ni está comprobado al 100%, que Constantino estaba viendo hacia el cielo, orando a sus dioses paganos, se le apareció un símbolo de una cruz y decía en latín, es más, se lo voy a leer, in hoc signus vencis, que significa con este signo vencerás. A partir de entonces Constantino mandó a quitar el águila real romana de todos sus escudos y puso una cruz. Es por este motivo que la cruz, a pesar de ser un símbolo pagano y de ser muerte, es un símbolo central en el catolicismo. ¿Cómo era la muerte de cruz? La crucifixión es un método antiguo de ejecución por el cual el condenado era atado o clavado, que la mayoría de las veces eran las 2 cosas, lo amarraban de las manos y de los pies y al mismo tiempo lo clavaban en una cruz de madera, en un poste o en un muro alto y lo dejaban allí hasta morir. La crucifixión fue ampliamente utilizada en el Imperio Romano y en algunas culturas vecinas, sin duda influenciadas por la cultura romana. Este tipo de tortura y ejecución era usado por los romanos, según muchos historiadores dicen, hasta el año 337 después de Cristo. ¿Por qué le digo esto? Vea lo que es la providencia de Dios. ¿Se acuerda que hablábamos ya hace tiempo de la providencia de Dios? Y le decía cómo Dios en su providencia utilizó a un emperador pagano, a un rey pagano llamado Herodes, para que se cumpliera una profecía. Apenas unos cuantos años antes de que Cristo naciera, los romanos les habían quitado el derecho de muerte a los judíos. Los judíos tenían pena de muerte, pero la pena de muerte de los judíos era por lapidación. Ahora, lapidación significa morir a pedradas, pero no crea que agarraban piedras, como ponen muchas veces las imágenes, y agárralos a pedradas. Tomaban piedras grandes,
se acercaban a ellos y se las dejaban caer en los brazos, piernas, cabeza y en el pecho. Era por eso que muchas veces morían con muchas fracturas en el cuerpo. La Biblia dice en el libro de los Salmos que no sería quebrado hueso suyo. Si la pena de muerte hubiera seguido en manos de los judíos, Jesús hubiera muerto por lapidación, lo hubieran apedreado hasta morir. Sin embargo, unos años antes de que Jesús naciera, los romanos le dijeron a los judíos: ustedes ya no pueden aplicar la pena de muerte. La pena de muerte únicamente la aplicamos nosotros. ¿A dónde mandaron a Jesús a morir o a ser sentenciado a muerte? ¿Con quién? Con Pilato, que era el regente romano, no era emperador, era el gobernador de Roma. No lo sentenció a muerte Herodes, que era de los judíos, lo sentenció a muerte Pilato, que era romano. ¿Cómo murió? Por medio de la cruz. ¿Es providencial esto? Sí, sí es providencial. De acuerdo con algunos académicos, parece que los romanos aprendieron la crucifixión de los cartagineses, que ya la usaban con esclavos, rebeldes, piratas y cautivos de guerra, y contra los criminales más sanguinarios. La crucifixión era considerada la forma más humillante de morir. Por eso es que cuando Jesús les dice a sus discípulos, a la multitud: tomen su cruz y síganme, la gente se escandalizaba, porque el decir toma tu cruz era decir: toma lo más humillante que hay en nuestra época y vive de esa manera humilladamente. La cruz o el morir por cruz era humillante. Clavado en un poste, semidesnudo, con un cartel que hacía burla sobre su cabeza, expuesto a la intemperie hasta que muriera de hambre por sus heridas o con la asfixia, y acabando con la vida del condenado. Además, por ley, las vestimentas de los crucificados podían ser reclamadas por el centurión o por los soldados que ejecutaban la sentencia. ¿Recuerdan? Hemos leído varias veces la Escritura, yo sé que sí, y ha leído donde dice que echaron suertes. ¿Por qué echaron suertes? Porque por ley podían quedarse con la ropa que tenía el condenado a muerte, pero como no querían partir en varios trozos el manto de Jesús, dijeron: vamos a echar suerte sobre de su ropa. El morir por forma de cruz era un castigo prohibido para un ciudadano romano. ¿Por qué? Porque era humillante morir así. Era una práctica que no era permitida para un ciudadano romano. Un noble siempre merecía el mejor de los tratos y hasta en las ejecuciones se mantenía así. En el caso de que el ciudadano romano fuera condenado a muerte, recibía una muerte honorable por decapitación o por sección de la médula espinal. ¿Qué significa esto? ¿Ha visto alguna vez una corrida de toros? Que no deberíamos de verla los cristianos, pero bueno, a lo mejor ha visto por ahí. ¿Por qué no deberíamos de verla? Porque el Señor nos mandó a sojuzgar la creación, a cuidar de ella, y entonces el permitir o el apoyar, no tanto verla, pero el apoyar o el ser partícipe de la corrida de toros es ir en contra de los mandatos explícitos de nuestro Dios. No es porque yo sea muy moralista y diga: ay no, es que pobrecitos animales, sí sufren, y además el Señor nos mandó a cuidar de su creación. ¿Cree que esa sea una forma de cuidar su creación? Matar los toros de esa manera. Dicen que no sufren. No comparto esa opinión. ¿Ha visto cómo les dan la estocada final a los toros? ¿Cómo les clavan la espada en esta parte de aquí? Esa era otra forma de morir en el Imperio Romano. Estaban esas tres formas en general. La primera por decapitación. Se agachaban, ponían su cabeza en un tronco, les dejaban caer la espada, el hacha afilada. Si tenías dinero, le dabas al verdugo dinero, porque si no, había veces que tenían que darte 4 o 5 hachazos, la cabeza se iba desprendiendo en partes hasta que caía en el cesto, entonces preferían pagar. La segunda era una estocada en la médula espinal, al igual agachado, y le enterraban la espada en la médula espinal para que muriera. Y la tercera forma de muerte más común en el Imperio Romano, la más vergonzosa, la más humillante, que era reservada únicamente para las peores personas, era morir crucificado. Incluso en los casos de alta traición al imperio, era mal visto
que un ciudadano romano fuera colgado. Ya sea por propia concepción, prefería morir a espada antes que morir lenta, dolorosa y vergonzosamente en una cruz, donde no solamente la muerte tardaba en llegar, sino que el reo se convertía en espectáculo público, y en objeto de mofa. ¿Se acuerda que lo vimos la semana pasada? Cómo pasaba la gente, leímos en el libro de Mateo, y meneaba la cabeza. Por eso es que no les gustaba a los ciudadanos romanos que los crucificaran, porque aparte de todo el dolor, todavía estabas exhibido para que la gente se burlara de ti. A Jesús se le obligó a cargar, como era la costumbre, la cruz, el poste. No cargaban, las imágenes donde ponen que cargaban toda la cruz no es cierto. Ellos únicamente cargaban el poste que atravesaban transversalmente, no cargaban toda la cruz como tal, no una T grande, no. Ellos únicamente cargaban el poste en el cual iban a ser levantados posteriormente. La cruz en total pesaba 130 kilos aproximadamente. El poste, que se le llama patíbulo, pesaba entre 35 y 50 kilos, algo así como un bulto de cemento. ¿Alguien ha cargado un bulto de cemento alguna vez? Imagínese cargar un bulto de cemento aproximadamente 650 metros. ¿De aquí a dónde? De aquí a Puente Rojo, más o menos. Imagínese echarse un bulto de cemento. Ahora, ¿se acuerda que ya vimos que lo flagelaron? Que cómo lo azotaron. Ya había tenido la hematohidrosis, que deja su piel tersa, como cuando tienes una herida y se te cae la costra y la piel queda muy sensible. Encima de eso lo habían flagelado, no había comido en ya 24 horas o más, y encima de eso le obligaron a cargar ese pesado patíbulo durante 650 metros. El nombre en arameo donde lo crucificaron es Gólgota, que significa lugar de la calavera, ya que había una protuberancia rocosa que tenía cierta semejanza a un cráneo humano. La traducción en latín de Gólgota hoy en día es Calvario. Por eso es que dicen que murió en el Calvario, murió en el monte de la calavera, en el Gólgota, en latín Calvario. Antes de comenzar el suplicio de la crucifixión, era costumbre dar una bebida narcótica, vino con mirra e incienso a los condenados. Marcos 15:23. Vamos ahora sí a utilizar la escritura. ¿Por qué es importante saber esto? Estamos viendo los estados de Jesucristo, y dentro de sus estados está el estado de humillación. Eso, hablamos de caminar de aquí a Puente Rojo, pero está pavimentado, está parejito, pero era un terreno escabroso, se le llama, o sea, tenía piedras, eran subidas, bajadas, entonces no era tan fácil como caminar así en planito y ya. Entonces era caminar aproximadamente de aquí a Puente Rojo con un bulto de cemento, después de no comer en todo el día y después de que le habían golpeado de esa manera. Por eso es que los que ponen a Jesús, o los que piensan que Jesús era como un afeminado, ¿se acuerdan que vimos a Tomaso de Calavieri, cómo ponían su foto, que en realidad era el novio de Miguel Ángel, muy probablemente? Nada que ver. El Jesús histórico, el Jesús hombre, Dios, era como ser humano una persona físicamente fuerte. El trabajar en la carpintería con su padre adoptivo José lo hizo una persona fuerte, resistente. No era como ahorita que prendes las máquinas y no, era tomar, ir y cortar con el hacha, bajar los árboles, arrastrarlos hasta la casa, hasta el taller, y empezar a tallarlos y empezar a cortar. O sea, era un trabajo como hoy en día le digo, los que trabajan en el campo y los que trabajan de albañil, esos son trabajos de hombre. Mis respetos para los que trabajan de eso, de verdad. Por eso mi papá, cuando me veía hacer cosas, me decía: hijo, estudia, hijito, porque no, yo no salí muy bueno para ese tipo de cosas. Nada más me veía y me decía: estudia, hijo, estudia, de verdad, te recomiendo. Esos son trabajos de hombre. En esa época, vaya, no denigro ningún otro, ¿verdad? Pero son trabajos de mucha exigencia física. En esa época el ser carpintero también. Marcos 15:23. Dice: le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó.
¿Por qué no quiso tomar Jesús el vino con mirra? Era un narcótico, era un sedante que le daban como una especie de benevolencia a los condenados a muerte. Cuando lo tomaban quedaban como dormidos. ¿Ha tenido gripa alguna vez y se echa una de esas pastillas o un jarabe que quedas así? Hasta dicen las indicaciones: no operar maquinaria pesada, no manejar cuando lo toma, porque estás así todo somnoliento. Es lo que provocaba la mirra con el incienso y con el vino. Pero Jesús no lo tomó, no pasó narcotizado el dolor de la crucifixión. Con los brazos extendidos, pero no tensos, no los ponían a todo abierto, solamente los extendían a mitad, no los abrían todos, no tensos. Las muñecas eran clavadas en el madero. De esta forma, por eso quería hoy traer las imágenes, ahí está. Las muñecas eran clavadas en el madero. Para los romanos, la mano empieza de aquí hasta acá, de la muñeca a la punta de los dedos. Por eso es cuando dice que clavaban sus manos, no quiere decir que la clavaban aquí, no la clavaban en la palma como ponen muchas veces. De hecho, ¿se acuerda que le decía la película de Mel Gibson? Ponen el clavo en la palma y que estaba amarrado. Si no lo hubieran amarrado y nada más le ponen el clavo aquí, se desgarra y se cae. Se le hubiera desgarrado la mano. No le pusieron el clavo aquí y lo amarraron. Le pusieron el clavo en la muñeca. Ahí está la imagen. Era un clavo de 13 a 18 centímetros de largo que atravesaba la arteria, los ligamentos, los nervios, los músculos y la arteria radial. Ahí está la imagen. Después lo puede ver en internet, lo vamos a subir así. Eran puestos para sujetar el cuerpo. La posibilidad de una herida dolorosa era grande. Al igual de que se lesionaban vasos arteriales de los brazos. El clavo penetrado destruía el nervio, lo que producía tremendas descargas de dolor en ambos brazos. El empalamiento de varios ligamentos provocaba fuertes contracciones en la mano. ¿Qué pasaba cuando los clavaban? A la hora de clavar, destruían el nervio y los ligamentos los hacían pedazos, lo que provocaba que se hiciera esto, que quedaran así. Por eso es que no les estiraban todos los brazos, los dejaban así, para que el dolor no era al revés, no era hacia afuera, era hacia adentro, el querer jalar el brazo, porque los nervios y los ligamentos los hacían pedazos. Los pies eran fijados al frente de la cruz y eran atravesados por el medio del empeine con un gran clavo de hierro. Hay quienes dicen que probablemente les clavaban los tobillos por aquí al lado, el talón. Hay quienes dicen que le pusieron un clavo en cada pie, independientemente, de cuál sea la situación. Lo que sabemos es que al menos utilizaban clavos del mismo tamaño y los pies eran atravesados de igual forma. Ellos eran puestos, les ponían una especie de escaloncito, si no, no quedaban volando al aire. Sí les ponían un escaloncito para que pusieran los pies sobre ese escalón y en ese escalón clavaban los pies para que no se pudieran quitar de ahí. Los padecimientos físicos ya tan violentos de hincar los clavos en órganos por tanto muy sensibles y delicados, se hacían más intensos por el peso del cuerpo suspendido en los clavos, por la fuerza de inmovilidad del paciente, por la intensa fiebre que le sobrevenía, por la ardiente sed que le producía esa fiebre, las convulsiones y espasmos, y también las moscas que la sangre y las heridas atraían. Todo eso pasaba una persona crucificada. Al momento de estar clavado en vertical en la cruz, sus brazos se estiraban probablemente hasta 15 centímetros. Se dislocaban los hombros. Al hacer esto que le decía, muy probablemente hasta 15 centímetros se dislocaban los hombros. Se empujaba el cuerpo hacia abajo. Una vez que se colgaban de la cruz, iba dándose una muerte lenta y dolorosa. De hecho, se tuvo que inventar una palabra que es excruciante para describir este dolor. La palabra excruciante significa dolor de cruz. No había una palabra que fuera específica para describir ese dolor y se utilizó la palabra excruciante.
La muerte de cruz era por lo regular en agonía de irte ahogando, se asfixiaban. El efecto principal de la crucifixión, ya se los había dicho antes, de hecho aquí está la imagen. El efecto principal de la crucifixión, ahí está la imagen, como los ponían, no era tanto, ya el dolor que padecían estando ahí, no era que murieran desangrados literalmente. Lo que la mayoría de la gente moría era por asfixia, se ahogaban. ¿Por qué los ponían, así como ponen ahí los pies, por qué los ponían de esa manera? Así un poquito metidos, con las manos metidas. ¿Por qué los ponían así? ¿Por qué les atravesaban precisamente los nervios de las manos? Para que ellos dejaran caer su cuerpo. La gravedad hacía que cayera su cuerpo y quedaban de lado al caer así. Eso provocaba que sus pulmones se apretaran. Y llegaban 2 minutos y ya no podían respirar. Y a la hora que se levantaban a tomar aire, volvían a estirar las manos y otra vez el dolor, como cuando los clavaban. Y otra vez ese dolor los hacía volver a bajar. Y entonces otra vez 2 minutos o 3 y volvían a tomar aire. Pasaban algunas horas o hasta días clavados sufriendo ese tormento. La gran mayoría, por eso es que les quebraban las piernas, la gran mayoría decían, ya que se muera, pasaban con una especie de bat, con un garrote grande y les pegaban en las piernas. ¿Para qué? Para que aunque te quisieras levantar, ya no se podían levantar. Y entonces, al estar apretándose los pulmones, llegara el momento en que morían asfixiados. Esa era la muerte de cruz. Para acelerar el proceso quebraban las piernas, pero con Jesús no sucedió así. Juan 19:31. Esto que le estoy diciendo no viene en la Biblia, pero está documentado históricamente. No dice, pastor, ¿dónde dice en la Biblia excruciante, todo eso? No viene en la Biblia, pero está documentado históricamente. Todo eso pasó. ¿Cuánto tiempo estuvo colgado Jesús en la cruz? Alguien dígame. ¿Cuántas horas? 3 horas estuvo soportando el dolor de la cruz. ¿De qué hora a qué hora? De la hora 9, ¿sí? Que es del mediodía a las 3 de la tarde. Por eso es que se quedaron sorprendidos, que dijeron, oye, está todo en tinieblas. Muchas películas lo ponen como que ya lo habían crucificado en la tarde, noche. No es cierto, ya era mediodía. Al mediodía el sol está justo de encima de nosotros, por eso se le llama mediodía. El sol debería de estar brillando a todo lo que diera, y dice la Biblia que tinieblas, que definitivamente parecía noche, aún a pesar de ser mediodía, a las 3 de la tarde. Juan 19:31 al 34, dice la Escritura, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz en el día de reposo, porque aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas. ¿Para qué? Para que ya no se levantaran a tomar aire y murieran ahogados, para que así los pudieran quitar de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Se siguió cumpliendo la profecía de que no será quebrado hueso suyo. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Anteriormente ya le he explicado que obviamente ellos no manejaban el término plasma, por eso es que no decían salió sangre, glóbulos rojos y plasma. Ellos vieron sangre y agua. En realidad lo que salió fueron los glóbulos rojos que se separaron del plasma. Nuestra sangre, el color que le da la sangre son los glóbulos rojos, por eso la sangre es roja, por los glóbulos rojos. Cuando se separan los glóbulos rojos, el líquido que queda es como agua y se llama plasma. ¿Por qué salió sangre y agua? Médicamente se ha llegado a la conclusión que el corazón de Jesús estaba tan, no sé la palabra exacta, pero bueno, el fin es que literalmente se rompió. A la hora de romperse, dejó de bombear.
El hecho de que la sangre circula por el cuerpo es una especie de centrifugación. La sangre se mezcla por el hecho de que está siendo bombeada en nuestro cuerpo. Como se rompió el corazón y dejó de bombear la sangre, o más bien la bombeaba a pesar de estar así roto el corazón, es que llegó el momento en que la sangre, los glóbulos rojos se separaron del plasma. ¿Qué quiero decir con esto? Que literalmente Jesús murió con el corazón partido en dos. Esa era la muerte de cruz. Ahora, su muerte y sepultura es un hecho ciertísimo, vaya buscando esas citas, para el cristiano de convicciones ortodoxas, que Jesús murió en la cruz. Esto es bueno aclararlo, porque aún dentro del mismo cristianismo hay grupos heréticos que niegan que Jesús murió. Hay muchas leyendas inventadas, que bajó de la cruz antes de morir, que ni siquiera subió a la cruz, que solo se desmayó, que cayó en coma, que fueron los narcóticos los que aparentaron su muerte. Lo cierto es que la Biblia nos dice algo muy distinto. Jesús murió literalmente. Mateo 27:50. Vamos leyendo rápidamente esas citas. Gracias. Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué dice que hizo? Entregó su espíritu. Marcos 15:37. Es más, vamos a hacerle como otras veces, mejor, porque si no nos vamos a tardar más. Yo leo Marcos 15:37. Enrique, por favor, me ayudas con Lucas 23:46. ¿Quién más tiene Reina Valera 60? Ángel, aquí. Alex, Romanos 5, 6, 8 y 10. Ángel, Primera de Corintios 15:3. ¿Quién más tiene Reina Valera 60? Hermano Pedro, por favor, Segunda de Corintios 5:14. Hermana Enriqueta, Gálatas 2:21. ¿Quién más tiene Reina Valera 60? Hermana Laura, por favor, Filipenses 2:8. Hermana Paula, Colosenses 2:20. Y yo termino leyendo Primera Tesalonicenses 5:10. Marcos 15:37. ¿Por qué vemos todas estas citas? Porque aún dentro de los grupos cristianos hay quienes dicen que Jesús no murió, que fue un gran maestro, que nos enseñó el camino, que bajó de la cruz, se fue a vivir a Cachemira en la India, que ahí tuvo descendencia. De hecho, hay una tribu en la India donde dicen que existen descendientes directos de Jesús. Hay gente que dice, yo soy de Jesús, yo nací de Jesús, mi papá era hijo de bla, 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 bla. Y según lo trazan hasta el tiempo en que Jesús fue a morir a la India. Esto no es cierto. Marcos 15:37 dice la Escritura, mas Jesús, dando una gran voz, que dice, expiró, murió. Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Gracias. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Murió. El 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Murió. Pablo es muy específico. De hecho, la teología paulina es muy específica. Ahorita vamos a ver la mayoría de las citas que siguen más bien son de él, hablando de la muerte de Cristo. El versículo 10, Alex, por favor. Porque si siendo enemigos, fuimos reconocidos con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así es, ¿por la qué? Muerte de su Hijo. Primera de Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Hasta ahí nada más. Gracias. Sí, bueno, ya acababa ahí, ¿verdad? Que Cristo murió. Nada más, cuando lleguemos a la parte de murió, ahí murió. Ahí le dejamos, ¿sale? Segunda de Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que uno murió por todos, luego todos murieron. Así es, uno murió. ¿Quién es ese uno? Cristo Jesús. Gálatas 2:21. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por verdad murió Cristo.
por demás murió Cristo. Filipenses 2:8. De hecho, aquí es muy importante, ¿qué tipo de muerte degustó el Señor? La muerte de cruz. Colosenses 2:20. Dice, porque si han muerto, ¿con quién? Con Cristo. No literalmente aquí dice nosotros muertos, habla del bautismo más específicamente. Primera de Tesalonicenses 5:10 dice, hablando del Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Es necesario que quede claro este punto, pues de no haber muerto Cristo en la cruz, entonces no habría obra redentora. En pocas palabras, si Cristo no murió literalmente como ser humano en la cruz, no seríamos salvos. La sepultura la encontramos en los 4 evangelios. Vamos a ver únicamente el relato de Lucas 23:50. Jesús murió, sí, tenía que morir. Si Él no muere, no hay obra de redención, No somos salvos, en otras palabras. Por eso es que esas historias, Lucas 23:50, de que Jesús no murió, de que únicamente se desmayó, de que nada que ver, Jesús murió literalmente, es básica en nuestra teología. Ahora, su sepultura la vemos en Lucas 23:50 al 56. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Jesús fue sepultado como otro ser humano más. No hay que confundirnos con el hecho de que haya sido puesto en un sepulcro nuevo. Eso no dice nada de bueno ni de maravilloso. Que no se había utilizado antes, no dice nada de eso. Solamente fue providencial por la cercanía que tenía con el lugar de su muerte, porque como era ocasión de la Pascua, no podían dejar los cuerpos a la intemperie. Estos son los sufrimientos que pasó el Señor Jesucristo, los últimos sufrimientos expiatorios. Por último, ya para terminar esta parte, ¿era necesario que Cristo muriese en la cruz? Ya lo aclaramos antes con preguntas como estas, que Dios no se equivoca, así que sí era necesario. La pregunta es más en el sentido de por qué era necesario que Cristo muriera en una cruz. La respuesta tiene 2 motivos, 2 razones de peso. Primero, porque la muerte de Jesús era de carácter judicial, era sustitutoria. Él estaba tomando nuestro lugar literalmente. Por lo tanto, tenía que morir de la forma en que pagaba un criminal la sanción debida al pecado. La pena de muerte para los criminales en la época en que vivió Jesús era la muerte de cruz. Entonces, era necesario que Jesús muriera en una cruz. ¿Por qué no lo colgaron? ¿Por qué no le cortaron la cabeza? ¿Por qué no le...? A ver. Primero, porque varias de ellas romperían con las profecías. Si le cortan la cabeza, le hubieran cortado un hueso, le hubieran fracturado las vértebras. En segunda, porque la forma en que morían los criminales era crucificados. Ahora, acuérdese que Cristo murió en nuestro lugar. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Nosotros éramos criminales por el pecado que cometíamos, que había en nosotros. La forma de morir en ese entonces para los criminales era por medio de la cruz. Entonces, ¿era necesario que Cristo muriera colgado en una cruz?
Sí, sí era necesario. El segundo motivo, porque su muerte era exigida como un sacrificio expiatorio. ¿Qué significa la palabra expiatorio? En lugar de. ¿Ha escuchado el término un chivo expiatorio? Cuando le van a echar la culpa a alguien, es el chivo que va a estar en lugar de mí. Por eso, y de hecho el término chivo expiatorio viene del Antiguo Testamento, donde tomaban un chivo, un becerro, y lo utilizaban para morir en lugar de ellos, los israelitas. La muerte de Jesús era expiatoria, murió en lugar de los otros, por los pecados de la humanidad. Por lo tanto, su sacrificio era en carácter de holocausto, de ahí que tenía que morir a las afueras de la puerta de la ciudad. Vamos a una última cita, Hebreos 13, del 11 al 13. Jesús tenía que morir a las afueras, como era costumbre. No podía morir adentro de la ciudad, colgado, lapidado, que le cortaran las venas, cosas así, que le clavaran una espada en el corazón, porque todo eso pudo haberse dado dentro de la ciudad. El sacrificio de Cristo era en carácter expiatorio, como un holocausto. El Antiguo Testamento, y lo vemos en Hebreos 13, del 11 al 13, dice que los sacrificios de ese tipo se ofrecían afuera de la ciudad. ¿Se da cuenta cómo Cristo cumple todo perfectamente? Por eso es que Él es el cumplimiento perfecto. Hebreos 13, del 11 al 13. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por el cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció donde dice, fuera de la puerta. El Gólgota o Calvario estaba a 650 o 700 metros a las afueras de la puerta de la ciudad. Al mismo estilo, hasta ahí nada más, que hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento, Jesús murió para cumplir toda justicia. No sé si tenga dudas. No está aquí. ¿Tenemos dudas? Acuérdense que estas son enseñanzas más que predicaciones. Por eso es que quise hoy traer las imágenes para que viera los tipos de cruces, etcétera. Vamos a orar entonces. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y agradezca profundamente el regalo de amor que Jesucristo nos dio, nos regaló. Se lo he dicho hasta el cansancio y no se lo voy a dejar de recordar cada vez que esté predicando. Él no tenía que pasar por esto. No era necesario. No nos necesitaba, no le hacíamos falta. Fue por amor, porque Él es amor y nada más. No nos debía nada a nosotros. No habíamos hecho ni teníamos nada bueno. De hecho, lo único que teníamos era pecado en nuestras vidas. La forma de morir de un criminal, de un pecador, era colgado de una cruz. Por eso es que Jesús murió colgado de una cruz, de una manera cruel y violenta. Los sacrificios que pasó, los sufrimientos físicos, solamente son comparables con los sufrimientos mentales y espirituales, de verse separado del Padre cuando lo abandona completamente en la cruz a causa del pecado. Dios y el pecado no pueden estar juntos, por eso es que el Padre desampara a Jesús y lo deja solo. La agonía que pasó físicamente y la agonía que pasó mental y espiritualmente fueron, como dice Hebreos 12:2, porque Él veía a futuro con gozo que un día por medio de ese sacrificio estaríamos con Él. Eso es el Evangelio, eso es lo que hay que predicarle a las personas, que nosotros éramos perdidos, sin rumbo, ciegos, muertos espiritualmente, pero que Jesús pagó de esa forma por nuestros pecados para que hoy podamos estar cerca de Él, como dice Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, sufrió el oprobio. Ese es el Evangelio.
Eso es lo que predicamos y lo que predicaremos. Por eso es que vivimos eternamente agradecidos. Por eso es que no hay forma de pagar ni hay palabras para expresar tan grande amor. Aún el peor de los criminales que hubiera pasado esto hubiera sido un suplicio, hubiera sido algo deshumano. No fue el peor de los criminales, fue el hombre más puro y santo, fue el Dios hombre quien pasó por esto. Si eso no te dice cuánto es Dios en amor, nada más va a poder hacerlo. El amor de Dios no se mide por cuánto te da, por cuántos bienes, por cuántas bendiciones, por cuánto dinero, cuántas cosas tienes. El amor de Dios se dio en la medida de la cruz. Ahí está verdaderamente el amor de Dios. Tan grande amor que sin necesitar pasar por eso, literalmente su corazón se partió en dos por nosotros. Padre, te damos gracias. No merecíamos tanto amor, no merecemos tanto amor. Solamente podemos decirte una y mil veces gracias, 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 Señor. Por eso es que vivimos eternamente agradecidos, pues nosotros teníamos que estar colgados en esa cruz. Cada uno de nosotros era necesario que pasara ese tormento, no literalmente colgado en esa cruz, pero sí pagar nuestros pecados en el infierno, morir y pagar con la muerte segunda. Pero tú, por tu amor incondicional, nos has librado de ello. Hoy solamente podemos decirte gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Te amamos. No permitas, Señor, que menospreciemos la cruz. No permitas que esto se quede únicamente en una enseñanza vacía, hueca. Permítenos, por favor, poder meditar en ella toda la semana y poder agradecerte cada día, en la mañana, en la tarde, en la noche, recordarla y agradecerte profundamente lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario.